Un saludo a todos, sean bienvenidos a este espacio de parte del Ministerio Verdad de Vida, Guayaquil, Ecuador. El día de hoy estaremos estudiando en las Escrituras lo que significa obras de la ley. ¿Qué son las obras de la ley? Desde una perspectiva histórica y arqueológica. Veremos qué era lo que Pablo tenía en mente cuando escribía en sus cartas esta frase, obras de la ley. Y de la misma manera, cómo la receptaban su audiencia, cómo recibía esta frase y qué entendían cuando él hablaba de no seguir las obras de la ley. Así que comencemos. Obras de la ley, en hebreo, Maseh HaTorah. Maseh HaTorah es obras de la ley. La frase obras de la ley aparece solo 9 veces en los escritos apostólicos y solo en las cartas de Shaul, a quien el mundo occidental conoce como Pablo. Se encuentran en 2 cartas nada más, en el libro de Romanos y en el libro de Gálatas. En el libro de Romanos se encuentra en el capítulo 3, verso 20, en el capítulo 3, verso 28 y el capítulo 9, verso 32. En el libro de Gálatas, o la correspondencia a los Gálatas, se encuentra en el capítulo 2, verso 16, 3 veces en un mismo verso. En el capítulo 3, verso 5 y en el capítulo 3, verso 10. Este de Gálatas 3:10 en arameo tiene la frase obras debido a la ley. Y todas las escrituras en las cuales se menciona esta frase obras de la ley, en griego literalmente dice obras de ley, no obras de la ley, sino obras de ley, que es lo que significa en hebreo Maseh HaTorah. Y vamos a estudiar qué significa realmente esto, porque debemos conocer para no confundirnos. Necesitamos conocer contexto y de esa manera no nos confundiremos. Se recomienda también tomar en cuenta las evidencias que vamos a presentar para que se devele el entendimiento de todos estos pasajes que tanta confusión han causado. Veremos que Shaul usa esta frase obras de la ley para describir un conjunto de las instrucciones y mandamientos diseñados por hombres, con los cuales se pretende que los observantes no violaran la ley de Moisés, como poniendo un cerco a la Torá, pero esto terminó siendo algo contraproducente. Por ejemplo, la ley de Moisés indica que no se puede comer todo lo que está prohibido en Levítico 11. La ley de Moisés también indica que uno no debería pararse delante de un ídolo hecho de piedra o de madera. ¿Qué dijeron los rabinos con respecto a estos mandamientos? Bueno, los gentiles, los extranjeros en su casa comen vianda inmunda, comida inmunda. En sus casas suelen tener ídolos, pues entonces está prohibido para un judío entrar en la casa de un gentil. Y así enseñaron a toda su descendencia. De ahí en adelante llegó a ser una costumbre muy arraigada en gran parte del pueblo, quienes seguían específicamente la línea del fariseísmo de Shammai. Pedro era uno de ellos. Recuerden en Hechos capítulo 10, cuando entra a la casa de Cornelio y les dice, ustedes saben cuán abominable es para un judío entrar a la casa de un gentil. Y cuando él regresa nuevamente con sus contemporáneos, con sus compañeros, algunos de ellos le reclaman por haber entrado en la casa de un gentil. Y él tiene que explicarles que eso era un mandato del Eterno. Él había tenido una revelación que tenía que ir y enseñar las buenas nuevas a ellos. Vamos a ir poco a poco develando esto, pero tenemos que tener claro acerca de lo que se enseñaba. Estas obras de la ley ponían un fuerte rechazo sobre aquellos que no eran judíos practicantes, pues los consideraban inmundos e indignos de recibir el reino. Y a quienes llegasen a simpatizar con ellos, los consideraban como infractores de la ley. En este caso, el apóstol Pablo era uno de ellos, ¿no? Quien simpatizaba, pues de hecho los enseñaba. Por eso tuvieron un altercado también con Pedro. Vamos a ir poco a poco analizando esto. No solo esto, también se les enseñaba que aquellos que observaran estas leyes añadidas a la Torá obtendrían justicia como favor divino. Estas leyes que se añadieron como las obras de la ley, ellos la tenían como, o se enseñaba como que fuese favor divino que adquirirían. Pues una cosa sí debemos saber, pues el libro de Gálatas no está hablando nada acerca de la salvación. El libro de Gálatas habla o objeta un debate sobre quiénes deben ser considerados herederos del reino y quiénes no. Recuerden Gálatas 3:18, pues dice, porque si la herencia fuese por la Torá, ya no sería por la promesa, pero el Eterno se la concedió a Abraham por la promesa.
Lo que están discutiendo es acerca de la herencia y quién la recibe. ¿Quién es digno de esa herencia, que es la herencia de la tierra? ¿Quién es digno de ella? No están discutiendo cuestiones de la salvación. Eso tenemos que tener muy entendido. Entonces, una vez que comprendamos esto, podemos saber y darnos cuenta que para Pablo, obras de la ley no es un sistema obsoleto de la ley mosaica, como afirma el cristianismo por falta de contexto. Para Pablo, hallar justificación en las obras de la ley implicaba una exclusión total de los gentilizados y una obediencia a mandamientos rituales acerca de la pureza e impureza, que según ellos meritaba un reconocimiento del verdadero Israel por parte de sus practicantes. Sus tradiciones y sus enseñanzas eran netamente halágicas, o sea, mandamientos de hombres, de rabinos, judías que no tenían nada que ver con la ley de Moisés, aunque ellos pretendían decir que la base de sus enseñanzas estaban en la ley de Moisés, pero se desviaban de eso. Ellos impartían estas enseñanzas al pueblo desde antes de la era común y enseñaban lo cual, bueno, esta era una enseñanza la cual Pablo afirmaba que llevaba a la perdición porque no tenía una validez jurídica delante de la Torá. Y es más, muchas de estas enseñanzas no solo representaban cargas pesadas para el pueblo y quienes la intentaban guardar, sino que se iban en contra de los mandamientos establecidos del Eterno, descritos en la ley de Moisés, como las que vamos a ver más adelante. Vamos a ver también que la opinión arqueológica con respecto al término obras de la ley lo identifica como un término teológico técnico, utilizado en los documentos del rollo del Mar Muerto. En Qumran, de hecho, se hallaron muchos textos y es una historia que todos más o menos conocemos, hemos oído hablar algún momento de los textos del Qumran. Pero en la cueva número 4 se encontraron un texto el cual se identificó como las obras de la ley. Este texto, el 4QMMT, así lo puede buscar usted en internet, 4Q por la cueva número 4, MMT es Masea HaTorah, como lo identificaron ellos. Y vamos a verificarlo aquí el texto lo tenemos aquí, y podemos ver nosotros de qué se trataba esto. Vamos a leer esta carta halágica, el 4QMMT, que se identificó como las obras de la ley, Masea HaTorah, que a esto era lo que se refería Pablo. Bien, empieza el libro o la carta hablando acerca de un calendario. Hay mucho texto que no se puede ver. Si usted puede ver en los paréntesis con los 3 puntitos, indica que habían fragmentos de estos textos que no se alcanzaban a leer, estaban ya totalmente destruidos, pero aquí está la reconstrucción de lo que se pudo, se alcanzó a recuperar de estos textos, ¿no? Empieza con el calendario diciendo, bueno, de sábado en sábado, después del sábado, el primero, el segundo y el tercer día se añadió y el año está completo en 364 días, pero lo que está encerrado en el cuadrado rojo es lo que yo quiero llegar. Digamos el verso 4, que dicen ellos, estas son algunas de nuestras normas. Miren cómo ellos les ponen. Después de hablar del calendario, ellos dicen, estas son algunas de nuestras normas de la ley de Dios, que son parte de los preceptos que nosotros consideramos y todos ellos convienen a la pureza sobre la ofrenda del trigo de los gentiles que ellos, y ahí hay partes que no se, fragmentos que no se recuperaron, y los tocan y los profanan y no los comieren. El trigo de los gentiles, nada será introducido en el templo. Hasta ahí quedémonos por un momento. Con este texto, solamente con esto podemos ver y entender Gálatas capítulo 2. ¿Cuál era la discusión entre Pablo y entre Pedro? Cuando Pablo encara a Pedro porque él comía con los gentiles y cuando vinieron aquellos enviados por Jacobo de la circuncisión, era así como se llamaba o se reconocía ese grupo de observantes de la Torá y de ciertas prácticas y ciertas normas añadidas a la Torá, los de la circuncisión. Y entonces él se retraía y se retiraba y se iba a comer a otro lado. No comía ya con los gentiles por esto, porque esto es lo que ellos le enseñaban. Que en primer lugar, aquí en el texto ellos dicen nuestras normas, lo que nosotros enseñamos como algo de bien. Y dicen ellos que la ofrenda de los gentiles no era aceptada ni en el templo
Y si alguien llegara a tocar esa ofrenda o te llegara a tocar algo, queda profanado, no lo puedes comer. Esa es la enseñanza de ellos. Eso es lo que luchaba Pablo, pero eso no es lo que dice la Torá. Hasta el día de hoy el judaísmo moderno en ciertas regiones ortodoxas de este judaísmo, si alguna persona a quien ellos consideran gentil abriese una botella de agua o de vino, ellos no lo beberían solamente porque el gentil la tocó. Pero es por esto, realmente es por esto. Y tenemos nosotros que aprender qué dice la Torá, porque aquí estos son normas añadidas por hombres, pero la ley de Moisés enseña algo totalmente diferente. Miren lo que dice la ley del Eterno, Éxodo capítulo 12, 48. Mas si algún extranjero que morare contigo quisiere celebrar la Pascua para Yahweh, séale circuncidado todo varón y entonces celebrará, y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. No está prohibiendo a ningún extranjero que quisiere celebrar o llevar su ofrenda al templo, decirles que no puede hacerlo. Dice, circuncídenlo para Pesach y está apto para presentar una ofrenda. Levítico 17:8 dice, le dirás también cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que mora entre ellos, que ofreciere holocausto o sacrificio, y no lo trajera a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Se dan cuenta? Los sacrificios, de acuerdo al Eterno, de acuerdo a la ley de Moisés, estaban aceptados, los sacrificios de los extranjeros. Pero lo que acabamos de leer en el texto del Qumran, como inicia, prohibía cualquier tipo de sacrificio, cualquier tipo de ofrenda, incluso vegetal, que se presentara en el templo por manos de un gentilizado. En Éxodo 12:49 dice, la misma ley será para el natural como para el extranjero que habita entre ustedes. Éxodo 22:21 dice, el extranjero no engañarás ni angustiarás porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto. El mandamiento, de acuerdo a la ley del Eterno, es no afligir, no angustiar a los extranjeros. Pero lo que Pedro en ese momento estaba haciendo de retraerse y levantarse de la mesa e irse a sentar por otro lado, ya no comer con los gentilizados, con aquellos que no crecieron en las mismas prácticas, aunque eran israelitas, eso sí debemos tenerlo claro, eran descendientes de Abraham, cuyos antepasados se habían alejado de la práctica de la Torá, y ahora por el mensaje de Pablo estaban volviendo de acuerdo al mensaje de los profetas, pero aún así tenían esta costumbre arraigada desde niños que no podían dejarla, y aún Pedro fue arrepentido por eso, porque se alejó de lo que el Eterno le había dicho en la Torá por seguir mandamientos de hombres. Aquí tenemos un poco más del texto para seguir avanzando. Esto es parte de fragmentos del Maseach HaTorah en las líneas de la sección 26b al 31. Dice esta palabra, de esta manera, y recuerda a los reyes de Israel y considera sus obras, dice, como quienes de ellos, respecto a la Torá, fueron liberados de sus angustias. A quienes buscaron la Torá, les fueron perdonados sus pecados. Miren, ahora él ya empieza a hablar de lo que también Pablo discutía, no solamente del gentil y el judío, sino que también empieza a hablar de la justificación que ellos afirmaban que habría, o el perdón de pecados que ellos afirmaban que habría por guardar estas obras de la ley. Ellos dicen, quienes buscaron la Torá fueron perdonados de sus pecados. Recuerda a David, uno de los piadosos, y también él fue librado de muchas angustias y fue perdonado. Ciertamente quienes conocemos la Torá sabemos que David pagó por su transgresión. Ya hay unos que juzgan erróneamente al decir que, bueno, David cometió pecado de muerte porque mató y cometió adulterio, y eso es un pecado de muerte, ambos, pero no conocen las condiciones de la transgresión de David, que de acuerdo a la Torá indica castigo y no muerte, pues así lo señala la Escritura, y él fue castigado por su pecado. Fue perdonado, obviamente, pero porque fue expiado su pecado con el juicio que se le hizo a David. Y miren lo que dice, y también nosotros te hemos escritos algunos de los preceptos de la Torá, algunos de estos preceptos de la Torá. Aquí en español le han traducido preceptos de la Torá, pero en hebreo este texto original dice Maseh HaTorah,
que traducido correctamente es obras de la Torá o obras de la ley. Dice, te hemos escrito algunos de estas obras de la ley, de los cuales ya habíamos leído un ejemplo hace un momento. Dice, ¿qué pensamos buenos para ti y para tu pueblo? Pues vemos que tú tienes inteligencia y conocimiento de la Torá. Este era uno de los problemas a los que se enfrentaba Pablo. Pablo los dejó a ellos educados en un camino que tenían que seguir avanzando en la Torá, a los de Galacia. Pero llegaron estas personas con la misma intención del escritor de esta carta. Bueno, hemos visto que ustedes están guardando la Torá y quieren obedecer a la voz del Eterno, pues les vamos a enseñar cómo se tiene que guardar la Torá. Y empezaron a añadir estos mandamientos tras mandamientos. Por eso es que Pablo, cuando llega realmente en la noticia a él, escribe determinadamente una carta para corregir eso y les dice, ustedes, díganme algo, ¿recibieron el Espíritu por obedecer con fe al mensaje o por guardar estas obras de la ley? ¿Quién los hechizó? ¿Quién los embrujó, les cambió el pensamiento para que ustedes se volvieran al error? De esto es lo que está hablando, de estos mandamientos que llevaban al pueblo a hacer una conversión a una especie de judaísmo, y este es el verdadero tipo de judaizante. Empezar a guardar preceptos judíos, no preceptos de la Torá. Continuamos, dice, que pensamos bueno para ti y para tu pueblo, pues vimos que en ti hay inteligencia y conocimiento de la Torá. Considera todas estas cosas y busca ante él que confirme tu consejo y aleje de ti la maquilación malvada y el consejo de Belial, de manera que puedas alegrarte al final de los tiempos en el descubrimiento de que algunas de nuestras palabras son verdaderas, y te será contado en justicia cuando hagas lo que es recto y bueno ante él, para tu bien y el de Israel. Te será contada por justicia. Esto es lo que Pablo constantemente luchaba, cuando decía, nadie será justificado por las obras de la ley, pero ellos anunciaban que sí. Tú guardas estos mandamientos que nosotros te hemos dado y te aseguro que tendrás justicia o favor delante del Eterno. Un verso incomprensible. Ahora, con este entendimiento histórico y arqueológico, podemos entender este verso. Porque si nosotros decimos, como el cristianismo, de que las obras de la ley está hablando literalmente de la ley de Moisés, entonces este verso de Pablo no se entiende y es una esquizofrenia total. Porque dice, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Pues está escrito, maldito todo aquel que no permanece en las cosas escritas en este libro de la ley para hacerla. ¿Cómo entendemos esto si realmente las obras de la ley se refiriera a la ley de Moisés? Está diciendo que los que guardan la ley de Moisés están bajo maldición porque está escrito que el que no la guarda tendrá maldición. No se comprende, realmente no tendría sentido. Pero cuando le damos el contexto histórico que acabamos de ver, el contexto arqueológico, comprendemos. Él dice, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. O sea, aquellos que empezaron a añadir estos mandamientos sobre la Torá están bajo maldición porque está decretado en la ley, maldito todo aquel que se apartara de la ley de Moisés escrita. Y empezaron a dar leyes orales. Maldito todo aquel que se aparta de esto. Yeshua nos viene a enseñar, o Jesús nos viene a enseñar cómo guardar la ley de Moisés sin añadidura humana, sin que sea gravoso para nadie, solamente la ley que enseñó Moisés. Ellos, quienes guardan estas leyes de hombres, están bajo una maldición porque no permanecen en la ley. En ellos se cumple la profecía de Isaías que dice, este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que se les ha enseñado. Debemos comprender y debemos entender que la Torá o la ley de Moisés no es lo que Pablo combatía. Pablo era pro Torá. Lo que Pablo realmente estaba combatiendo era de aquellos hombres que enseñaban a dejar la Torá por adoptar mandamientos de hombres. Eso es realmente la enseñanza de Pablo. Cuando Pablo habla en contra de las obras de la ley, es como que hoy en día un predicador bautista hable en contra de los santos de los últimos días. No quiere decir la palabra según su significado literal.
No tiene nada en contra de los santos que viven en los últimos días. Él está usando un término técnico teológico del mormón para referirse a su teología. Con las obras de la ley es exactamente lo mismo. Su audiencia en aquella época entendía bien lo que él hablaba, pues en cuanto a la ley de Moisés, Pablo realmente dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados.